Vale. Don Julio Ariza, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Qué alegría. A ver, cuente. Qué alegría verle a usted. Qué alegría estar en esta casa que es Intereconomía y ver sonreír a nuestra gente. Qué alegría no tener que ver con algunas cosas que están pasando, ¿eh? Y qué tristeza las cosas que están pasando. Bueno, pues sí, la verdad es que sí, porque... Da mucha tristeza. A mí me da mucha tristeza. Su análisis. Aquí, ¿está usted de acuerdo con que alguien se pegó un tiro en el pie cuando pensó echar gasolina al fuego para pagar lo de que Rajoy tuviera que declarar como testigo en Gürtel y abriesen las armas disuasorias de otro nuevo caso de corrupción con Ignacio González? Vamos a ver. Yo aquí veo tres patas en este asunto, que creo que deben ser diferenciadas para hacer un análisis lo más sosegado posible, en la medida en que uno pueda estar sosegado al ver la utilización espúrea de los instrumentos del poder para enriquecerse, para perjudicar a terceros y, por tanto, para corromper el corazón del sistema democrático en España. ¿Vale? La primera es la corrupción política de aquellas personas que, habiendo ocupado cargos públicos, se han enriquecido ilícitamente con esos cargos. Hay una acusación de que hay personas, en este caso Ignacio González, que se han enriquecido personalmente, ellos, sus familiares, sus amigos, su entorno, de forma ilícita. Primera corrupción. Segunda, ha habido responsables de medios de comunicación, no los medios, porque aquí yo no voy a hablar de Antena 3 o de La Sexta o de La Razón, ¿no? En La Razón, la Sexta y Antena 3 está conformada por muchísimas personas, por muchos periodistas, por muchos gestores, por muchas personas que trabajan allí, que son dignas y que probablemente, al haberse enterado como nosotros de estas cosas, habrán tenido un cierto escalofrío de pensar que están siendo utilizados para los intereses personales y de poder y de dinero de quienes están arriba. Es decir, yo soy hoy un trabajador de Antena 3 o de La Sexta o de La Razón y me siento muy jorobado. Porque, evidentemente, muy dolido, claro. Porque hay unas conversaciones telefónicas que forman parte de un secreto sumarial que se han filtrado. Es decir, es el enésimo secreto sumarial que deja de serlo. Que deja de serlo. Y en el que aparecen como dos personas que son muy mediáticas, especialmente Francisco Maruenda, director del diario La Razón, y Mauricio Casals, el hombre probablemente más influyente de este gobierno, el íntimo amigo de Jorge Fernández Díaz, el íntimo amigo del cardenal Cañizares, el íntimo amigo de Mariano Rajoy, el amigo de Soraya Sáenz de Santamaría, el hombre que ha propiciado que ese grupo creciera, fuera cada vez más poderoso, más potente. Bien, esa persona resulta que estaba utilizando su poder de manera completamente espúrea, de manera ilícita e inmoral, indigna. Y que un señor que representa en el imaginario colectivo español, como es Maruenda, que está representando en la COPE cada día, en Libertad Digital, en Onda no sé cuántos, en Televisión Española, en La Sexta, en La 5, en tal, todo el día las ideas de la derecha española, de la derecha política, resulta que ya ha quedado completamente deslegitimado. Primero, por la utilización de un lenguaje no sexista, machista, repugnante, sobre en este caso de dos mujeres, llamando puta directamente y zorra a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su asistente, su jefa de gabinete, su directora de los temas institucionales. Entonces, llamándoles eso, pero además poniendo sobre la mesa que va a utilizar su periódico, y por tanto a todos esos periodistas honrados, los va a utilizar para dispararle a Cristina Cifuentes y salvar a un señor que representa a los mexicanos en su accionariado, que es este Edmundo, que es el hombre que representa al grupo mexicano con el 23% de las acciones del diario La Razón, para salvarle a este hombre y para tapar la posible corrupción en el canal de Isabel II.
Es que es una cosa... Se trata de actuar Esta es la contra la aparición Claro. de un pozo de corrupción, Claro. de una fosa séptica. Claro, ¿cómo va Paco Maruenda a ir o Francisco Maruenda, que no quiero llamarle Paco porque no tengo ninguna confianza con él? ¿Cómo va a ir ese señor a una tertulia de cualquier tipo a hablar de corrupción o a hablar de política? O sea, si lo sigue haciendo, yo me voy a quedar muy asombrado. Yo más que los términos machistas, que son graves, Muy graves. me sorprende... ¿Tiene el texto de la...? Sí, sí, ¿Y qué dice las me conversaciones? sorprende que diga, le hemos dicho que eres un soldado nuestro. Un soldado es terminología gangsteril, mafiosa. Completamente. Que eres intocable para nosotros. O sea, nosotros decidimos a quién se puede y a quién no tocar. Claro. Y ella, por las malas, tiene mucho que perder. Ahí viene el punto de la nada sutil amenaza. En una guerra no puede ganar. Es decir, el arbitrio de quien considera que a las guerras se va cuando tienes posibilidades de ganarlas. Bueno, me parece mundial. Luego llega el introito de este hombre, Mauricio Casals, que es el que dice, Cifuentes tiene que ver, solo falta el beso del anillo y llamarle padrino al final. Dice, Cifuentes tiene que ver que no es solo la razón, sino que está la razón, Antena 3, Onda Cero y La Sexta. Como el que dice, voy con todo. Abrígate. Voy con todo contra ti, o contra el Tremendo. que se oponga o se interponga entre nosotros y nuestros intereses de Queremos poder que y tapes económicos. a nuestros soldados. Si para ello tienes que hacer la vista ciega a la corrupción en el canal, hazlo, porque así lo queremos nosotros. Sí. Esa es la segunda parte, la corrupción política, corrupción mediática, pero estamos hablando de que ayer ocurrió algo completamente inesperado y asombroso. Es decir, el gobierno acaba de nombrar un nuevo fiscal anticorrupción que se llama Sí. Moix. Cuyas reuniones también conocemos todos. Bien. Eso Este también es fiscal, curioso. acuérdese que hay un estatuto fiscal Sí, sí. en el que hay un principio Jerarquía. jerárquico. Bien. Este fiscal, antes de ayer, ordena al fiscal de este caso Lezo, le ordena que no se produzcan determinados registros y que no detengan a González. Y los fiscales Hay una le revuelta. dicen, no es una revuelta. No. En el artículo 27 del Estatuto Fiscal está previsto que cuando un fiscal le pregunta a su superior por qué tiene que hacer eso y no encuentra una explicación suficiente, puede pedir que se convoque a toda la sala de fiscales, que son 30 o 32 personas, de forma urgente. Y efectivamente, este fiscal le dice a su superior, que es Moix, le dice, no vamos a cumplir tu instrucción. Por favor, convoca la Junta de Fiscales. Convoca la Junta de Fiscales y de los 32, me parece que son 30 fiscales, uno vota a favor del fiscal anticorrupción y los otros votan en contra y le tumban la propuesta al fiscal anticorrupción y continúan, tal y como habían previsto los fiscales por abajo, continúan con su trabajo. Y hoy ese fiscal anticorrupción no ha dimitido. Ha sido deslegitimado por todos sus compañeros y no ha dimitido. Pero es que ese fiscal está a las órdenes del ministro de Justicia, que es quien le estaba diciendo cómo tenía que actuar. Y el ministro de Justicia tampoco ha dimitido. Pero es que el ministro de Justicia responde ante La vicepresidenta y el presidente. Entonces, ¿qué está pasando? Que se ha roto en la práctica la cadena de mando en toda la jerarquía de la fiscalía de este país. En este momento ya hay monstruos, entre comillas, que caminan solos. Y que van por libre. Solos. Que van por libre. No hay un principio de autoridad. No hay un principio de autoridad. Tienes información de que un periodista o periodistas se reúnen con el comisario Villarejo en un determinado restaurante y eso es publicado. Con un señor que lleva una pistola en el cinto. Hay unas cintas que graban unos comisarios de policía a Ignacio González hace ya 3 años en la Puerta del Sol y las hacen públicas. Y no dimiten ni González ni los policías en ese momento, que siguen en ejercicio. Estamos hablando de cosas que en Venezuela resultarían sorprendentes.
Javier, Es sorprendentes. sorprendente, sí, sí. Es decir, estamos hablando de que la utilización del poder y los mecanismos de control de ese uso inapropiado del poder están subvertidos, están anulados. Y eso en un país democrático y libre como este da pavor. Estamos hablando de que Cristina Cifuentes ya ha demostrado y ha anunciado, fíjese que Cristina Cifuentes en toda esta operación ha tenido un papel muy positivo. ¿Por qué? Porque ella coge, pide el informe, le dan el informe, ve que ese informe hay irregularidades en la gestión y lo lleva al fiscal. Eso es lo que ha hecho Cristina Cifuentes. Impecable. 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 Y ahora su propia jefe de gabinete se encuentra ayer ante el juez escuchando unas cintas en las que la tratan de zorra para arriba a ella y a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y quiénes le tratan de zorra? El jefe de un grupo de comunicación importantísimo y el director de un periódico. Y gran amigo de Mariano Rajoy. Los dos grandes amigos e íntimos de Mariano Rajoy. Es decir, el grupo de comunicación al que Mariano Rajoy y Soraya habían descargado todas sus complacencias, como el grupo Prisa en la izquierda. Se saltaron aquel dictamen de la Comisión de la Competencia que impedía que fusionaran la Sexta. Gracias a eso la tienen. Gracias a que alteraron la ley para favorecerles. Soraya o Rajoy o Soraya, y con Mauricio Casals de gran receptor. No olvide que aparte de estas tres patas que hemos mencionado aquí, que hemos comentado, hay una pieza de la que se habla poco. Hay dos asuntos de los que se ha hablado muy poco. Primer asunto del que se ha hablado muy poco. Hace 20 años hay una primera operación de venta de una compañía de aguas en Barranquilla, Colombia, que se produce bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid y de Pedro Calvo como consejero en ese momento y responsable del canal de Isabel II. Sí. En esa operación parece que hubo ya un desvío importante de fondos. De fondos muy importante a Panamá. Sí, sí. En esa operación. Estamos hablando, ha llovido, pues 2008, y parece que existe un dossier completo de esa operación. Sí, sí, sí. Sí. Primero, Alberto Ruiz Gallardón, Sí. presidente de la Comunidad de Madrid. Cuando llega al canal este hombre, Ignacio González, pues se le plantea una tesitura: ¿me como esto o participo en esto? Y hay un hecho cierto, que es que no cambia al responsable de las filiales en América Latina, que es Edmundo Rodríguez Sobrino. El mismo que es consejero del diario La Razón. Ahora, cuando le echa Cristina Cifuentes, alguien le agradece los servicios convirtiéndole en el representante del dinero mexicano que está invirtiendo en el diario La Razón. ¿Vale? Y a partir de ahí le nombran consejero delegado y le consideran un soldado nuestro, que es intocable por ser soldado nuestro, no porque él lo valga. Que mañana les voy a contar algo que dará la vuelta a las informaciones sobre este asunto y sobre la personalidad del tal Edmundo. Edmundos en España casi solo hay dos: Bigote Arrocet, que se llama así, y Edmundo Rodríguez Sobrino. Y en Francia otro. Edmundo Dantes, sí. El conde de Montecristo. Ese está en el castillo de If, en la mazmorra del castillo de If. Bueno, hay un hecho que tampoco es menor, y es que cuando Cristina Cifuentes trabaja en la Asamblea de Madrid, es decir, no es delegada del gobierno, no tiene autoritas sobre la gente uniformada, no forma parte del Ministerio del Interior, bien, recibe la visita de un policía, vamos a llamarle bueno, que le dice: a usted la están siguiendo. Ella para entonces creo que presidía la Asamblea de Madrid o era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. ¿Qué me dice usted? ¿Que a mí me están siguiendo? Sí, sí, alguien la está siguiendo y con el evidente propósito de conocer su intimidad. Anda. Y ella va y lo denuncia. Me han dicho, no puedo decir quién, que me están siguiendo, tal. Y la policía investiga ese seguimiento y de eso hay un expediente, imagino. O sea, que pase como con el Faisán. Y ese expediente pasa por una casa de detectives que ha hecho ese trabajo, sí, y lo pagan fondos ¿de dónde? Del canal de Isabel II.
y hasta ahí puedo leer. Claro, simpatías, pues Cristina Cifuentes hacia los directivos del canal Isabel II no creo que tenga en exceso. Ese es otro asunto que al final condiciona la línea decisoria. Hay un tomate cuando llegan los de Cristina Cifuentes, dicen, nos vuelve a pasar lo mismo, heredamos lo que hay ahí o le echamos valor y nos vamos a Fiscalía. Vamos a ver, que una compañía externa haga un análisis contable. Price, Waterhouse... Sí, que es la que están registrando ahora mismo la Guardia Civil. Aquí lo tiene usted, págueme, venga, a ver, lo leen y dicen, uy, esto es un Miura, a Fiscalía. Bueno, lo leen probablemente no solamente ella, lo leen también ciudadanos. No creo, no creo. Me gustaría saberlo. No creo. Yo no lo puedo afirmar, pero entiendo que quienes piden eso, Ciudadanos pide eso. Pide que se haga ese informe. Sí, pero... Y, por tanto, cuando existe el informe, yo supongo que... Bueno, si doña Cristina ha creído oportuno... ¿A usted no le sorprendió que ayer en El Gato al Agua Beatriz Rojo le pregunta a Aguado por 3 veces qué opina del tema de Maruenda y Casals y Aguado, representante de Ciudadanos, se quita de en medio? No me sorprendió gran cosa, vale. pero por otras razones pero que para no que vaya usted cuento, ¿no? haciéndose la idea de cómo están las cosas sí. Y de hasta qué punto determinadas personas generan miedo. Bueno, miedo. Obviamente es que a mí me viene a ver don Mauricio Casals y me dice esto mismo y yo sé que es probablemente el que habla más con Rajoy antes de que Rajoy se vaya a la cama y empieza a pensar, uy, ¿en qué lío me he metido? ¿No? Eso es legítimo. Oiga, si es el mismo partido, Mariano Rajoy ahí lo manda todo y a ti, y además Cifuentes le debe el cargo a Mariano Rajoy, ¿o no? Este y el anterior, en fin. ¿Quién no le debe el cargo a Mariano Rajoy? De los que están ahora. Eso también es verdad. Sí, ya se ha preocupado él bastante de que sea de este modo y no de otro. De todas maneras, yo creo que Esperanza Aguirre sabe mucho más de lo que cuenta y comete un error. Y me duele mucho que termine una brillante carrera política, para muchos españoles ha sido un referente, ha ocupado muchos cargos, creo en su honradez personal, pero se equivoca grandemente. Yo acabo de hablar con ella. ¿Y qué le hace 10 minutos. Y le he dicho que yo creo en su honradez personal. Sí, yo también. Le he dado ánimos. Ya sabe que no nos llevamos del todo bien. No, sí, a mí me da lo mismo. Es decir, ¿sabe cuántas veces nos han acusado a nosotros de estar financiados por Esperanza Aguirre? ¿Ah, sí? Claro, muy en el pasado, madre mía, Esperanza Aguirre parecía que era nuestra tutora. Cuando entraron los nuevos gestores, fueron a mirar, a ver si es que Intereconomía vivía de la Comunidad de Madrid. Mira. Qué mala suerte, tampoco. Tampoco. Bueno, ¿por qué hemos defendido a Esperanza Aguirre? Porque las políticas de Esperanza Aguirre en Madrid han sido muy buenas para la Comunidad de Madrid. No hay discusión. No hay discusión. Y por tanto, para mí eso es lo más importante. Segunda cosa más importante. No es conocido que tenga ninguna causa abierta Esperanza Aguirre. No es conocido que se haya llevado un solo euro a su casa Esperanza Aguirre. Y por tanto, desde ese punto de vista, es irreprochable. Ahora bien, juzgamos otras cosas del entorno, le tengo que dar la razón. Su capacidad para elegir equipos... Claro. Sí, mira pues que luego fue Headhunter, ¿eh? No, pero ha sido quizás porque... Claro, pero eso hay que ser listo. Cuando lo ves venir... Bueno, pero te puede pasar, Javier, te puede pasar. Claro, es decir, tú no eres el responsable de lo que hace el de al lado. No. Lo que hace de al lado, el responsable es él. Es él. Sí. Y tú cuando tienes una labor de gobierno, como es la labor de gobierno de una comunidad como la de Madrid, que es muy compleja, que tiene muchas áreas, que tiene mucha gente, que tiene miles de funcionarios, que tiene miles de... Chico, ahí en cualquier organización humana te encuentras de todo. Que tus dos cooperadores máximos estén en este momento como están, es una desgracia enorme. Que me consta que alguien fue al despacho de Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid y le dijo, oye, mira, vamos a tener un lío con este asunto del canal de Isabel II. Y doña Esperanza, con ese tonito que a veces usa de marquesa, le dijo, si tienes algún problema, vete a los tribunales. Cosa que, bien, pues es una manera de hacer. Pero cuando uno hace eso, cuando uno dice 1001 vez, pongo las manos al fuego por Ignacio González, como ha dicho ella, y hay prueba indeleble de eso, no una, 10, 15 o 20, pues chico, ahora ella lo tiene muy fácil. Dejadme ver esos papeles que habéis mandado a la Fiscalía, porque tengo que decirle a la gente que confía en mí si sigo poniendo la mano en el fuego o no. Tienes razón en eso.
usted tiene razón en eso, pero yo creo que no es inveraz decir que ella probablemente ha sido honrada personalmente, y tampoco lo es que fue una extraordinaria presidenta de la Comunidad de Madrid. El equipo de ella incluso lo ampliaría al equipo de ella. Gente muy cualificada, muy preparada y que convirtió a Madrid en un verdadero ejemplo. Una verdadera locomotora de la economía española. Sí, pero si todo eso está Hombre, muy bien. Eso para los madrileños es muy importante, don Javier. Yo he empezado diciendo que me duele mucho el mal final que pudiera tener Esperanza Aguirre. Espero que no lo tenga. Y a ella también, porque hoy lo decía, dice, hombre, si esto y se ha puesto a llorar, si esto de Ignacio González acaba siendo así, pues va a ser para mí muy lamentable. Y cito literalmente, muy lamentable. Y se ha echado a llorar. Claro, yo esto lo comprendo. Pero es que ella le quiere. Bueno, le aprecia, lo ha tenido al lado, como habrá sufrido con Paco Granados. Es decir, aquí están pasando cosas, vamos a ver, ¿qué sentido tiene, Javier, que en un Estado de Derecho Paco Granados lleve 2 años en la cárcel sin haber sido juzgado? ¿Qué prueba va a destruir 2 años después? ¿Qué sentido tiene que siga en la cárcel? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pero es que estas cosas, esto es lo que tiene este país, que hemos generado monstruos. Por ejemplo, Eloy Velasco, que ayer, en mitad de este lío, se va a presentar un libro, pero no por la tarde, no, en horas de Audiencia Nacional. Se cogió unas horitas y se va a presentar un libro suyo, no de otro, suyo. Oiga, Candemor, que decía aquel, Zoido manda instrucciones, el mismo que a mí me dice antes de Semana Santa van a detener a Ignacio González, pero lo harán después de Semana Santa, que no me engañó mucho, me dice, tenemos instrucciones para que no vuelva a pasar lo que ha pasado con un hijo de Pujol, que es que ha destruido no sé qué papeles. Las detenciones se van a hacer en la calle, y así fue. Pero eso no sirvió de nada porque también las filmaron los de La Sexta. ¿Alguien les avisó? Claro. Ese mismo agente de la ley, de la autoridad, me quiso convencer de una cosa que me dejó absolutamente turulato. ¿Se acuerdan de las imágenes de Rodrigo Rato cuando le cogen del pescuezo y le meten en el coche? Bien. ¿Saben a dónde fueron después? Al despacho de Rodrigo Rato. ¿Saben qué distancia hay entre el domicilio y el despacho de Rodrigo Rato? Pues unos 70 metros. ¿A qué venía lo del pescuezo? ¿A la foto? Pues a lo mismo que viene buena parte de toda esta basura que nos acompleja, que nos hace sentirnos peores y no mejores, que nos hace sentirnos pues como que vivimos en una sociedad de indignos, donde todo el mundo roba, y eso, lo peor, es que es el argumento, lo que va por las venas, si es que tienen venas, de Podemos. ¿Sí? Que sí. Alguno podría decir, y lo que alimenta que la gente vote por miedo a Rajoy. Pues también tendría razón. Sí, tendría razón, no digo yo que no. Pero... Y aquí tenemos otro asunto que ha sido, obviamente, eclipsado completamente, que es que el presidente del gobierno va a tener que testificar en un juicio, que es Gürtel, y va a tener que mentir. Bueno, claro, si no quieres cambiar su estatus judicial y pasar a ser o miente o dimite. ¿No? Claro, ¿por qué está pasando ¿Qué todo esto? ¿Dónde está el origen de todo este asunto? Está en que Rajoy está permitiendo, porque no puede hacer otra cosa, la descomposición total de su partido. Y es una lástima. Cuanto antes Rajoy debe dejar paso, lo llevamos diciendo desde que fue nombrado de nuevo presidente. Por favor, dejar paso ya a una nueva generación de personas limpias en el Partido Popular que puedan reconstruir ese proyecto político. Es que van a acabar, van a dinamitarlo completamente. Decía antes que había otro asunto del que no se había hablado, aparte del que hemos mencionado, que es la pieza de Mercasa. La del hermano. La del hermano y otras personas conocidas que pueden aparecer y que acaban de dinamitar el núcleo del Partido Popular. Y están en esa pieza de Mercasa en Senegal o en Angola. En Angola. En Luanda. Vendiendo armas y Mercasa. Cosas. Sí, vendiendo cosas de todo tipo. Es decir, estamos hablando de... Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, don Javier. Yo creo que un poquito, para darles un poco de luz a nuestros espectadores, les hemos tratado de explicar qué hay debajo de todo lo que está apareciendo. Ustedes no se intranquilicen,
por lo menos esperamos poder seguir explicándolo razonable y tranquilamente. Miedo no hay, mañana pero hay tristeza. Ya verán cómo acaban de entender muchas de las cosas que han oído hoy. Pero hay tristeza, Javier, hay tristeza. Sí, yo también la porque tengo. no alegra esto, no da mucha pena. Y porque en el fondo pues confiábamos en la categoría humana de algunos que nos han dado mal el cambio, en el colmado de las vanidades. Qué bonito ha quedado eso. Nos han dado mal el cambio. En el colmado de las vanidades. Ya sabe lo de Fray Luis de León, que yo lo repito a menudo, lo que escribió en aquel muro cuando salió de la cárcel. Sí. Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado. Y en humilde mesa y casa, en el campo deleitoso, con solo Dios se acompasa. Y a solas la vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Bonito, bonito. Damos el colofón a la editorial. Hombre, con eso, pues, vamos, no sé. Hacía muchas días, semanas, que no hacíamos este editorial. No puede mejorar, aunque ya le empecé diciendo que el que puso a la operación el nombre de Lezo era un verdadero intelectual dentro del sector. Hombre, Blas de Lezo, hoy hace no sé cuántos siglos, años, que defendió la toma de... Los colombianos lo celebran como una gran fiesta. Porque los ingleses hasta tal punto pensaron que ya habían hecho la conquista, que acuñaron moneda con Blas de Lezo de rodillas frente al inglés. Se tuvieron que comer las monedas, esas monedas se guardan. Y el tipo, sin un ojo, sin una pierna, sin un brazo, defendió... De ahí viene el Brexit y el odio a Europa, no tengo ninguna duda. Bueno, cartulina del editorial y directamente a publicidad. Hasta mañana, si Dios quiere, que tengan una buena noche. Adiós.